Hola a todos, un saludo cordial para quienes puedan ver y oír este video y mi deseo de que sea para ustedes un aporte más que los ayude a interiorizar en sus corazones una de las enseñanzas más profundas y complejas que nos dejara nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, las Bienaventuranzas. En los primeros capítulos de este ciclo 2023, que ha preparado el equipo de formación de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños de Vitacura, en Santiago de Chile, ustedes habrán podido ver y podrán seguir viendo en las plataformas digitales las dos primeras bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En esta ocasión intentaremos subir un peldaño más en este ascenso espiritual hacia la montaña, para mezclarnos entre la multitud que rodeaba al Señor como un personaje más y adentrarnos en la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Quedémonos en primer lugar con la primera parte de esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. El sacerdote Rainero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, en su libro Las Bienaventuranzas, al referirse a esta, comienza haciendo un análisis comparativo del significado del concepto mansos, según las traducciones que diferentes idiomas hacen del término original griego, praeis. Así, en algunos idiomas se traduce al español directamente como mansos, en otros como dulce o dulzura, como los no violentos o los que no ejercen ninguna violencia, o como los inermes o los sin poder. Y por último, en algún idioma el concepto griego praeis se traduce como gentileza o cortesía. Cantalamessa agrega que si bien cada uno de estos términos tiene un componente verdadero, abordan solo parcialmente las bienaventuranzas. Por eso quizás se refiere a dos relaciones que permanentemente se hacen en la Biblia y que ayudan a entender el sentido pleno de mansedumbre. Una que acerca entre sí mansedumbre y humildad, y otra mansedumbre y paciencia. Aparecen aquí dos grandes virtudes que Jesús las hace vida en plenitud: la humildad y la paciencia. Y podríamos preguntarnos, ¿qué persona puede representar con propiedad estas dos asociaciones conceptuales? Mansedumbre y humildad, mansedumbre y paciencia. O bien, ¿qué persona puede a la vez ser dulce, no violento, gentil, manso, paciente y humilde? Es el propio Jesús quien nos responde en ese pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, donde exclama: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y podríamos agregar: afligido, llora amargamente en el Getsemaní, pacífico, no responde con violencia a los insultos, a los golpes, a los escupitajos durante su pasión, paciente. Cuánta paciencia tuvo con sus discípulos, tratando de que comprendieran cuál era su verdadera misión. Podríamos decir, en consecuencia, que las bienaventuranzas son verdaderamente el autorretrato de Jesús. Más aún, Él hizo mucho más que darnos ejemplo de mansedumbre, pues hizo de la no violencia y la mansedumbre
el signo de la verdadera grandeza, que no consiste en elevarse sobre los demás de cualquier forma, sino en abajarse para servir y elevar a los demás. Por cierto, debemos reconocer que no es fácil. ¿Cuántas veces nos irritamos ante cualquier contrariedad que aparecen cada día y aparecerán seguramente el resto de nuestras vidas? Cuando vamos camino al trabajo y nos metemos en un taco, cuando nos irritamos con la señora o el marido porque no hace algo como nosotros quisiéramos, cuando un hijo nos desobedece, en fin, perdemos con facilidad la serenidad. ¿Y qué podríamos hacer en cambio en esas circunstancias? Podríamos preguntarnos. No soy quien para dar consejos, pero la experiencia me ha enseñado que puede servir. Primero, que contemos hasta 10 antes de reaccionar. O esperar el momento oportuno para corregir al hijo. O hablar con mi cónyuge de aquel asunto cuando esté tranquilo y no alterado. Y como cristianos, es decir, como seguidores de Cristo, ¿por qué no rezar por esas personas que eventualmente pueden contrariarnos? ¿Cuántas veces hemos visto y oído a personas despotricar contra otros solo porque piensan distinto? Más aún, vemos con frecuencia en la sociedad actual la agresión verbal o física entre personas que se supone debieran ser modelos de serenidad, de respeto por el prójimo, etc. No obstante lo dicho, la mansedumbre no tiene nada que ver con ser pusilánimes, apocados, cobardes, blandos, amorfos, ni menos indiferentes o indolentes ante la adversidad ajena. La mansedumbre de la que nos habla el Evangelio, por el contrario, implica firmeza de carácter, pero no esa mal entendida firmeza de carácter o ese mal llamado carácter fuerte que erróneamente se le atribuye a ciertas personas que tratan de imponer sus ideas con vehemencia, levantando la voz o denostando a los demás, o mediante el uso de la fuerza. La verdadera firmeza de carácter, nos dice Georges Chevreul, sacerdote del principio del siglo XX, en su libro sobre las bienaventuranzas, se manifiesta en esa fuerza serena que triunfa sobre todas las violencias. Y esa es el dominio de sí mismo. Pues así como los pobres, según el Evangelio, son los verdaderos ricos, los mansos son los verdaderos fuertes. Y ese imperio sobre nosotros mismos, agrega, nos será más fácil desde el momento en que nos ponemos en presencia de Dios. Entonces, las contrariedades que íbamos a agrandar recuperan sus frecuentemente ínfimas proporciones. De hecho, el mismo Jesús, si bien a veces se queda callado, no se guarda la verdad, aun cuando ésta era para los judíos el motivo de su posible condena. Por eso cuando Caifás le dice, según el relato de Mateo en el capítulo 26, versículo 63, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y agrega, además les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Como consecuencia de esto, Caifás rasgó vestiduras y, como ya sabemos, los que estaban allí lo declararon reo de muerte.
Tampoco se queda callado cuando uno de los guardias, durante el proceso en el Sanedrín, le golpea en la mejilla, a lo que con toda calma respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Nos lo dice San Juan en el capítulo 18, versículo 23. Es oportuno quizás recordar que el mismo Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 39 nos dice que al que abofetee en la mejilla derecha, el que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Ante esto, el padre Cantalamessa en su libro señala que no todo en el Sermón de la Montaña hay que tomarlo al pie de la letra, porque Jesús utiliza a veces un lenguaje figurativo para facilitar la comprensión de su mensaje a los discípulos. De esta manera, agrega, en el caso de poner la otra mejilla, lo importante no es el gesto de ofrecerla, lo que podría incluso aparecer como un gesto provocador, sino el de no responder a la violencia con otra violencia, es decir, vencer la ira con la serenidad. Y podríamos seguir citando otras intervenciones de Jesús en las que no pareciera ser tan manso. Por ejemplo, cuando trata a los escribas y fariseos de hipócritas, insensatos y ciegos, y a los propios discípulos los llama insensatos y tardos de corazón. Pero aquí, nos dice Cantalamessa, hay que distinguir entre la injuria y la corrección. Así, cuando, por ejemplo, un papá le dice a su hijo que es un indisciplinado o un desobediente, no se lo dice para ofenderlo, sino para corregirle. Hasta aquí hemos hablado de la mansedumbre en cuanto no violencia, sea física o verbal. Pero debemos cuidarnos también de la violencia cuando empieza a surgir en nuestros corazones, para rechazarla a tiempo. Recordemos una vez más lo que nos dice el propio Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque, como nos dice San Marcos en el capítulo 7, versículo 21, porque del interior del corazón de los hombres proceden las malas intenciones, los homicidios, maldades, blasfemias, etc. Y el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículos 1 y 2 de su carta nos dice: ¿de dónde proceden las guerras y de dónde las discordias entre ustedes? ¿Acaso no es desde las pasiones que luchan en vuestros corazones? Cuando pensamos mal de alguien, cuando prejuzgamos a otras personas, si no rechazamos con prontitud sus pensamientos, ¿no estamos acaso incubando un acto de violencia física o verbal? O al menos quedarnos con una imagen errada de otra persona. ¿Que no es fácil ser manso siempre? Claro que no. Pero no debemos desanimarnos, porque por una parte, si mantenemos abierto nuestro corazón, el Señor nos dará su gracia. Y por otra, tenemos que tener claro que Dios no nos pide nada imposible. A propósito, podemos recordar aquí lo que San Agustín hacía ver en el Concilio de Trento, lo que Dios le advertía cuando le pedía algo difícil: que hagas lo que puedas, que pidas lo que no puedas, y Él te ayudará para que puedas. La pasión del Señor es, sin duda, la máxima expresión de mansedumbre que un ser humano pueda experimentar. Por eso nos puede ayudar cada vez que nos sentimos impelidos a responder con violencia, ya sea de pensamiento, física o verbalmente, ante cualquier contrariedad. Repasar algunas o cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis, o simplemente contemplar un ratito un crucifijo. Quisiera volver un poco a lo que nos dice el apóstol Santiago. ¿De dónde proceden las guerras y de dónde las discordias entre ustedes?
¿Acaso no es desde las pasiones que luchan en vuestros corazones? Porque creo que el apóstol nos hace ver que todos y cada uno de nosotros podría tener algún grado de responsabilidad al haber anidado en nuestros corazones actos violentos, pasados o futuros, y quizás sin querer haber contribuido de alguna manera con nuestros dichos o silencios a que finalmente ocurran o puedan ocurrir actos violentos. El sacerdote George Bro, en su libro Las Bienaventuranzas, ya citado, y que les recomiendo leer, cita al padre Auguste Gratry, filósofo y teólogo francés del siglo XIX, quien en su comentario a San Mateo, paradojalmente llama a la mansedumbre la plenitud de la fuerza. Y explica esta definición haciendo una semejanza, y dice: el rayo es la fuerza desencadenada que ruge y que rompe, que hiende un árbol, que carboniza un hombre. Pobre fuerza. Por el contrario, añade, la fuerza eterna es esa otra fuerza, suave, que lleva a nuestro planeta y a todos los astros como si jugase. Luego aplica esta idea a la historia de Francia, señalando el período de la Revolución Francesa como el de la violencia dispersa de la muchedumbre, preguntándose qué ha producido en nuestra patria, se refiere a Francia, la más grande, la más violenta de las revoluciones. Esto lo escribió en 1863. ¿Qué ha producido esa fuerza en cuanto se hizo violenta? Y responde: un retraso de 2 siglos para el progreso del mundo moderno. Y a continuación concluye con un consejo a los europeos de esa época y que bien podría aplicarse a nuestros tiempos y, por qué no, a nuestro propio país. Dice: la marcha hacia el progreso se reanudará el mismo día en que las naciones hayan empezado a comprender que la violencia no es la fuerza, sino su obstáculo, y que la fuerza está en la justicia, en la verdad, en la libertad, en la mansedumbre y en la paz. Recordemos aquí ese pasaje de San Lucas en el capítulo 9, versículo 54, cuando los apóstoles Santiago y Juan, al ver que en una aldea de samaritanos no quisieron recibir a Jesús, le preguntaron: ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? En otras palabras, querían responder con violencia. Pero el relato evangélico nos dice escuetamente que Jesús los reprendió. La mansedumbre, entonces, no tiene nada que tiene que nacer, desde el fondo de nuestros corazones. Solo así caminaremos hacia la verdadera paz. No sin desazón vemos a diario en las redes sociales cómo quienes dicen querer la paz solo engendran el odio, con noticias falsas, con caricaturas que ridiculizan o injurian. No nos hagamos, pues, eco de la maledicencia. En cambio, tratemos de seguir el consejo que el mismo padre Gratry, ya citado, les daba a los cristianos de su época. Si se convierten en el hombre nuevo, harán posible al mundo nuevo. Y en el Evangelio tienen todas las luces y las fuerzas necesarias para crear, el uno por medio del otro, al hombre nuevo y al mundo nuevo. ¿Qué se espera entonces de cada uno de nosotros los cristianos, que tenemos como modelo de vida a Jesús? Pues que seamos sembradores de paz y mansos y humildes de corazón, pues sólo así podremos cambiar al mundo. Hasta aquí hemos hablado solo de la primera parte de la bienaventuranza, bienaventurados los mansos.
A continuación diremos algo de la segunda parte, porque ellos heredarán la tierra. Parece lógico preguntarse cuál será esa tierra que heredarán los mansos. George Chevreul señala que la fórmula de esta bienaventuranza proviene del Antiguo Testamento, pues la herencia reservada a los hijos de Israel fue en un principio la tierra de Canaán, pero luego esa tierra prometida se convirtió en la imagen del reino mesiánico. Y alude como prueba de ello a algunos versículos del Salmo 37 que les recomiendo leer. Por eso agrega, la tierra que esta bienaventuranza promete a los mansos es seguramente esa tierra nueva anunciada por Pedro en su carta, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, cuando nos dice: pero según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los que habita la justicia. Sin embargo, todas las bienaventuranzas, nos dice Chevreul, tienen un comienzo de realización durante esta etapa presente en el reino de Dios. Así, esta tierra que ha de ser poseída por los mansos está designando también a nuestro planeta. Animémonos, pues, a vivir en esta tierra, imitando la mansedumbre de Jesús para hacernos merecedores de esa herencia, de esa tierra nueva. Termino invitándoles cordialmente a que vean el próximo capítulo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, que se subirá a las plataformas digitales el 14 de julio próximo. Que Dios los bendiga